tipo 2 tiene una mesa en la que se habla de nuevas estrategias terapéuticas para la diabetes y en el caso concreto suyo de las nuevas insulinas. ¿Nos podría hacer un pequeño mapa de lo que viene, de lo que llega? Sí, fundamentalmente siempre ha habido, digamos, un esfuerzo por parte de los investigadores y de los laboratorios, también hay que reconocérselo, para obtener moléculas que reproduzcan de forma más fidedigna la secreción fisiológica de insulina. Hablando de insulinas basales, pues la secreción basal de insulina, que es la que mantiene la glucemia, digamos, constante en ayunas, es una secreción bastante constante a lo largo de las 24 horas. NPH, la vieja insulina, evidentemente no es una insulina que pueda reproducir de forma fisiológica la secreción basal de insulina y por ello pues, se ha ido estudiando cómo modificar la molécula de insulina para obtener pues, moléculas con estas características. El primer análogo, lo sabéis, fue glargina, seguido de levemir. Son algo distintas, pero bueno, no quiero entrar en las diferencias. Y últimamente ha habido un esfuerzo ulterior para acercarse aún más a la secreción, al reemplazo de la secreción fisiológica de insulina basal, ¿no? Entonces, insulinas más planas cuya actividad es distribuida de forma homogénea a lo largo del periodo considerado. Fundamentalmente las insulinas que algunas de ellas están ya comercializadas, otras a punto de hacerlo, son de Gludec en orden temporal, de Novo Nordisk, es glargina U300, que saldrá teóricamente en breve, y finalmente la insulina lispropegilada, es bueno, un nuevo tipo de concepto de insulina, pero digamos que está tal vez un poco más atrasada en cuanto a salida al mercado. Las tres pues, permiten, como he dicho ya, un reemplazo más fisiológico de la insulina basal. ¿Y en qué se traduce esto? Porque luego al paciente le interesa. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que hay menor riesgo de hipoglucemia. Entonces, estas insulinas permiten una reducción relativa de riesgo de un 25-30% con respecto a glargina, a Lantus, y si la comparamos con NPH, aunque no hay comparaciones directas, entonces este es un ejercicio, digamos, siempre un poco arriesgado, ¿no? Hacer comparaciones indirectas, pero seguramente o es muy esperable que la reducción de incidencia de hipoglucemia con respecto a NPH sea aún mayor, por supuesto. Ya que mejoran glargina, pues probablemente mejorarán aún más con respecto a NPH. Uno de los miedos que suelen tener las personas con diabetes tipo 2, digamos a lo largo de toda la evolución, es de llegar a ponerse insulina. Mucha gente no quiere. ¿Estas nuevas insulinas pueden mejorar algo esa situación para el paciente? Bueno, yo creo, al menos esto hablo de experiencia personal. Los pacientes tienen miedo a las cosas desconocidas, ¿no? La diabetes tipo 2 es una enfermedad progresiva donde la célula beta, que es la que produce insulina, se va agotando. Siempre la comparación que hago es con el limón. O sea, es un limón que se va secando. Entonces, cuando el limón está seco, ya no queda más remedio. Es inútil dar fármacos que exprimen el limón, ¿no? Porque no voy a obtener nada. Entonces, hay un subgrupo de pacientes tipo 2 que no tienen más remedio que pincharse insulina. Pero no pasa nada, es simplemente, digamos, sustituir una función corporal que ya no existe, que es la secreción de insulina. ¿Se puede hacer algo antes de llegar ahí? Pues hoy el profesor De Fronzo ha hablado de esto. O sea, la intervención precoz con otros fármacos es posible que retrase este momento en el que la célula beta, el páncreas, se agota, por decirlo de una manera. Por otra parte, hay que decir que tampoco hay muchos estudios que lo demuestren en humanos, o sea, son todos datos indirectos. ¿De acuerdo? Entonces, primero se intenta con ciertos fármacos, pero se llega a un momento que pues, el limón está seco y que hay que dar insulina. Lo que yo entendía de su primera intervención es que las insulinas cada vez van a ser, perdóneme la expresión, menos agresivas para con menor más naturales. Si no existiera la hipoglucemia, no habría ningún problema. Yo podría dar 1000 unidades a todos y ya está, soluciona el problema. El tema es que cuando se da insulina, pues
aumente el riesgo de hipoglucemias. ¿Por qué? Un reemplazo fisiológico de una hormona es muy difícil de alcanzar, más aún cuando hablamos de insulina, donde hay una respuesta, una secreción en un control, en feedback, en retroalimentación instantáneo, en fisiología. Con lo cual, reproducir esto es imposible. Entonces, cada vez que empiezo con una insulina, tengo un riesgo de hipoglucemia, que será tanto menor cuanto más se aproxime a la función, a la secreción fisiológica de insulina, pues la molécula que estoy dando. Y sí, las nuevas insulinas son más planas, son más constantes, más homogéneas, menos variables, y entonces pues, reducen el riesgo de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque pues, son una sustitución pues, más fiel a la fisiología. Y ya está. Una pregunta, porque es lo que solemos hablar mucho también en internet y en los foros. Con las nuevas insulinas, digamos, con menos poder, por decirlo de alguna manera, te obliga a tener unos controles muy buenos postpandriales, porque entre comida y comida, al ser tan plana, probablemente no te bajes. Es decir, tienes que ajustar mucho las dosis de insulina rápida. Este es un concepto bastante importante, ¿no? A ver, hay pacientes donde solo la insulina basal es suficiente. Si yo tengo elevada la glucemia entre comidas y en ayunas, si doy insulina basal, consigo bajar el área bajo la curva. O sea, imaginaros una curva, si yo optimizo la insulina basal, bajo todo y mejoro el control glucémico de ese paciente. Quiere decir que la glucemia postprandial no se dispara tanto, no se eleva tanto. Además, mejorando el control glucémico, mejoro a veces la función betacelular, la llamada lipo y glucotoxicidad. ¿De acuerdo? Y eso a veces es suficiente, o sea, no todos necesitan insulina rápida. Pero cuando la célula beta se agota del todo o casi del todo, ahí será preciso poner insulina rápida también, añadida a la insulina basal. Entonces, intentar corregir una glucemia postprandial elevada con insulina basal no es un buen negocio, vamos. Bueno, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Muy bien, perfecto. Venga.